¿Y si Alemania dejara de ser un país soberano mañana mismo? Parece una idea sacada de una novela política, pero en este preciso momento, esa posibilidad se discute en los pasillos del Kremlin. Rusia amenaza con retirar oficialmente el reconocimiento de la soberanía alemana. Una medida así podría sacudir los cimientos de Europa y transformar el orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Todo empezó con una acusación directa. Para Moscú, Alemania ha traicionado, una y otra vez, los acuerdos que permitieron su reunificación y su estatus de Estado soberano. Desde la mirada rusa, el apoyo militar de Berlín a Ucrania, la ruptura de compromisos de no agresión y la participación activa en sanciones económicas rompen de raíz los pactos fundacionales. Si Rusia cumple su advertencia y anula el acuerdo que reconoció la soberanía alemana, la legitimidad del Estado alemán, sus fronteras actuales e incluso su gobierno quedarían en suspenso. De un día para otro, el país más poderoso de Europa podría ver cuestionada su capacidad de tomar decisiones internacionales, controlar su territorio o mantener su integridad nacional. Pero el impacto va mucho más allá de Berlín. Toda la arquitectura de seguridad europea depende del respeto a estos tratados. Si un solo país logra cuestionar la soberanía de otro por motivos legales, el riesgo de revisionismo territorial y el regreso de la inestabilidad podría convertirse en amenaza real. La confianza en el derecho internacional, las fronteras y la seguridad colectiva se vería seriamente dañada, abriendo la puerta a crisis imprevisibles y nuevos conflictos. No es solo una amenaza política, es el uso del derecho internacional como arma estratégica. Moscú busca redefinir no solo el futuro alemán, sino el equilibrio global, lanzando el mensaje de que la fuerza ya no reside únicamente en ejércitos o economías, sino también en la capacidad de reescribir la historia y torcer los tratados. ¿Por qué Moscú se atreve ahora a dar este paso? Las raíces de esta amenaza se hunden en décadas de tensiones, malentendidos y cambios en el equilibrio global. La soberanía alemana nunca ha sido tan inquebrantable como aparenta. Bajo la superficie de un Estado fuerte, Alemania arrastra el peso de una historia donde su independencia real siempre estuvo condicionada por acuerdos internacionales que restringen su margen de acción, incluso hoy. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó completamente sometida al control de las potencias aliadas. Su gobierno fue desmantelado, su territorio ocupado y sus instituciones reemplazadas por una administración extranjera. En los hechos, la soberanía alemana fue anulada y transferida a los vencedores, que pasaron a decidir sobre cada aspecto del destino germano. Todo esto fue producto de decisiones concretas, no de la casualidad. La Conferencia de Potsdam, en aquel verano de 1945, fue el escenario donde Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido establecieron las nuevas reglas. Alemania debía ser dividida, desmilitarizada y sometida a vigilancia constante. Su futuro quedó atado a condiciones impuestas por poderes externos. Para ilustrar el alcance de esa vigilancia, basta recordar que durante las primeras décadas de la posguerra, incluso las decisiones más cotidianas de la administración alemana pasaban por el visto bueno de los aliados. La reforma educativa, la reconstrucción económica y hasta la organización policial se diseñaron bajo la estricta mirada de las potencias vencedoras. Un ejemplo concreto. En la República Federal de Alemania, las leyes no podían promulgarse sin la aprobación previa de los comisionados aliados, una tutela legal que duró años. Décadas después, la reunificación alemana no fue un simple acto de voluntad nacional, sino el resultado de una negociación titánica. El Tratado 2+4, firmado en septiembre de 1990. En esa mesa se sentaron las dos Alemanias y las cuatro potencias aliadas, y solo tras aceptar compromisos muy estrictos, Alemania recuperó el control sobre su territorio y sus leyes. Entre ellos, renunciar de forma permanente a cualquier reclamo territorial, respetar todas las fronteras, reducir y limitar el uso de sus fuerzas armadas y comprometerse con la no agresión. El Tratado 2+4 fue mucho más que un documento simbólico.
fue el precio a pagar por la readmisión de Alemania al Club de los Estados Soberanos, pero bajo una red de condiciones inflexibles y con la tragedia de la guerra aún latente. Estos pactos no solo marcaron el destino alemán, sino que se convirtieron en los cimientos ocultos de la arquitectura de seguridad europea y del sistema internacional que conocemos. Ignorar estos antecedentes jurídicos y políticos es peligroso. Si cualquier Estado pudiera revocar unilateralmente la base legal de las fronteras o la legitimidad de otro país, todo el orden internacional se volvería vulnerable. Cada compromiso firmado protege no solo a los Estados involucrados, sino a la estabilidad global entera. Sin embargo, hoy Rusia sostiene que Alemania ha violado sistemáticamente esos acuerdos fundamentales. ¿Qué argumentos tiene Moscú para considerar que Berlín ha roto el pacto hasta el punto de merecer perder su estatus soberano? Las acusaciones rusas no surgieron de la nada. Detrás hay una estrategia calculada y un arsenal jurídico que busca reabrir heridas históricas. ¿Cómo llegó Alemania a colocarse, otra vez, en el centro de una amenaza existencial? ¿Qué ha roto Alemania y por qué Moscú asegura tener la ley de su lado? Para entender la gravedad de la crisis, hay que analizar cómo Alemania ha gestionado sus compromisos internacionales en los últimos años. Berlín no solo ha enviado armamento avanzado, tanques, misiles y sistemas de defensa a Ucrania, sino que lo ha hecho de manera abierta y reiterada. Según Moscú, este acto traiciona la promesa de exclusividad pacífica que Alemania adoptó tras la Segunda Guerra Mundial. El siguiente punto crítico es el propio territorio alemán. La presencia de fuerzas y material de la OTAN en suelo alemán, especialmente en la antigua República Democrática Alemana, desafía tanto el espíritu como la letra del Tratado 2+4. Este acuerdo, firmado a inicios de la década de los 90, fue la base legal del estatus soberano alemán y prohibía la expansión militar occidental en esas regiones históricas. Para visualizar el impacto de este hecho, imaginemos por un momento que tropas extranjeras se despliegan en una de las antiguas zonas de ocupación, como Sajonia o Brandeburgo, donde el recuerdo de la presencia soviética aún forma parte del imaginario colectivo. La mera presencia de fuerzas de la OTAN en estos territorios revive temores históricos y alimenta la narrativa rusa de que Alemania incumple los compromisos asumidos ante el mundo. Pero las acciones alemanas van más allá de sus fronteras. La acelerada modernización del ejército alemán, su participación en misiones internacionales y la voluntad de Berlín de liderar operaciones militares externas superan los límites que se impusieron tras la guerra. Moscú sostiene que Alemania se ha salido de los controles diseñados para mantener la seguridad y la estabilidad en Europa durante décadas. A esto se suma el apoyo público de Alemania a cambios de fronteras en Europa del Este, respaldando la reconfiguración de territorios reconocidos durante generaciones. Para Rusia, este precedente es peligroso. Podría volverse en contra de la propia Alemania o de cualquier Estado occidental, socavando la confianza en las fronteras europeas. Un ejemplo concreto de este fenómeno ha sido la postura alemana frente a la independencia de Kosovo, un caso que sentó precedentes internacionales sobre la autodeterminación de las regiones dentro de estados reconocidos. Moscú argumenta que, al apoyar esos cambios, Berlín abre la puerta a que otros países cuestionen las fronteras actuales, incluso las propias de Alemania, como sucedió en el pasado con territorios como Prusia Oriental o Silesia. Moscú afirma que estas violaciones no son solo gestos políticos, tienen consecuencias jurídicas graves. Según la interpretación rusa del derecho internacional, un Estado que incumple reiteradamente acuerdos fundamentales pierde la garantía de reconocimiento sobre su soberanía y fronteras. Rusia argumenta que, por la cantidad y gravedad de los incumplimientos alemanes, existe base legal para revocar el estatus de Alemania definido en la posguerra. Esta vía legal no es una simple amenaza. Si la postura rusa se impusiera, podría abrir la puerta a reclamaciones territoriales, exigencias de compensación y una revisión completa del entramado de tratados que sostienen la paz en Europa. No solo estaría en juego la integridad territorial alemana,
sino la confianza global en la solidez de cualquier acuerdo internacional. Para comprender el alcance de este peligro, basta con recordar la historia reciente de Yugoslavia, donde la ruptura de acuerdos internacionales llevó a la fragmentación del país, guerras civiles y el surgimiento de nuevas fronteras disputadas. En ese contexto, la deslegitimación de un Estado fue el primer paso hacia el caos y la violencia. Alemania, aunque es una potencia establecida, podría encontrarse en una espiral similar si se cuestiona la base jurídica de su existencia. Pero, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Moscú? El siguiente movimiento ruso podría cambiar el destino de Alemania y quizá de todo el continente. ¿Alemania bajo tutela internacional en pleno siglo XXI? Aunque parezca una pesadilla distópica, este escenario ha dejado de ser mera ficción. Rusia amenaza con retirar el reconocimiento de la soberanía alemana, y el solo anuncio de esa posibilidad ha sacudido las bases mismas de la política europea y global. La deslegitimación del Estado alemán sería inmediata y devastadora. Se sembrarían dudas sobre su gobierno, sus fronteras y su derecho a participar en organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea. Sus representaciones diplomáticas, la validez de sus tratados y la autoridad de sus instituciones federales quedarían suspendidas en el aire. Pero esto es solo el principio. Rusia podría exigir una revisión de las fronteras alemanas, abriendo la puerta a reclamaciones históricas sobre territorios actualmente bajo control alemán. Incluso podrían surgir demandas de devolución de tierras o de pagos de reparaciones por los daños de la Segunda Guerra Mundial y disputas posteriores. La inviolabilidad de los límites alemanes, vigente desde hace décadas, entraría en una fase de incertidumbre total. El riesgo de fragmentación territorial dejaría de ser un temor abstracto. Sin reconocimiento soberano, Alemania podría retroceder a una especie de zona ocupada, administrada internacionalmente o bajo el control compartido de potencias externas. Sería un salto atrás de más de 70 años, devolviendo a Alemania a la condición que vivió tras la capitulación de 1945. Para entender mejor este escenario, observemos otros ejemplos históricos. Tras la Primera Guerra Mundial, la desintegración del Imperio Austrohúngaro dejó enormes franjas de territorio en disputa, administradas temporalmente por organismos internacionales. Más cerca en el tiempo, la Administración Internacional de Kosovo por la ONU, entre 1999 y 2008, mostró cómo, ante la falta de consenso sobre la soberanía, la comunidad internacional puede asumir el control directo de un territorio. Las consecuencias no se quedarían solo en suelo alemán. Este caso crearía un precedente peligroso para reclamos similares en Europa y otros continentes. Estados que consideran injustos los tratados antiguos podrían exigir su revisión, desatando una oleada de conflictos legales y diplomáticos. Así, la confianza en el sistema de seguridad colectiva y en el orden internacional podría desplomarse como un castillo de naipes. Rusia no busca únicamente castigar a Alemania. Su objetivo es empujar el nacimiento de un nuevo orden global, multipolar y regido por una aplicación estricta de los compromisos jurídicos. Moscú desafía la arquitectura de poder occidental, usando el derecho internacional como arma estratégica más poderosa que los tanques o el gas. Esta batalla redefine el concepto mismo de soberanía y legitimidad en la política mundial. El precio de esta crisis podría ser una Europa encadenada a una era de revisionismo, desconfianza y tensiones constantes. El efecto dominó podría sentirse desde Varsovia hasta Tokio, desde Bruselas hasta Washington. Los ciudadanos experimentarían inseguridad jurídica, inestabilidad económica y el espectro de nuevas confrontaciones políticas e incluso militares. Ante este panorama inquietante, la pregunta es inevitable. ¿Con qué herramientas cuentan Alemania y sus aliados para defender su soberanía? ¿Todavía hay margen para evitar el colapso del sistema internacional y extraer lecciones de esta crisis? La respuesta a este desafío definirá el futuro de Europa y del orden mundial. Lo que está en juego trasciende fronteras y generaciones. Si una simple interpretación jurídica puede borrar a un país del mapa,
¿Qué herramientas tiene la comunidad internacional para resistir este poder invisible? Hoy, la fuerza de los tratados internacionales es tan decisiva como cualquier ejército moderno. La estricta observancia de estos acuerdos sostiene la estabilidad global. Cada vez que un Estado los desafía repetidamente, no solo enfrenta a sus rivales, siembra el caos capaz de desestabilizar regiones enteras. El derecho internacional se ha transformado en un arma de destrucción política, tan letal como las sanciones económicas o la amenaza militar. Ya no basta con tanques o mercados. Dominar el lenguaje legal permite redefinir fronteras, arrebatar reconocimiento e incluso anular la legitimidad de un Estado ante el mundo entero. Esta amenaza no distingue potencias ni aliados. Es fácil creer que alianzas como la OTAN o la Unión Europea bastan para blindarse. Sin embargo, la historia reciente demuestra que quienes hoy se sienten invulnerables pueden convertirse en los más expuestos si traicionan los acuerdos que cimentaron su poder internacional. Por ejemplo, la crisis de Chipre en 1974 mostró que, incluso bajo la protección de alianzas internacionales, la soberanía de un Estado podía ser puesta en duda y violada. Turquía argumentó razones legales y de seguridad para intervenir, generando una división territorial que sigue sin resolverse hasta hoy. Este precedente resuena con fuerza en el actual caso alemán. Por eso, la transparencia y la vigilancia deben dejar de ser promesas vacías. Es urgente reformar los sistemas internacionales de arbitraje y supervisión para evitar que las normas jurídicas sean usadas como armas de presión o de chantaje diplomático. Sin tribunales independientes y procesos claros, mañana cualquier país podría ser la próxima víctima. Alemania y la Unión Europea encaran ahora un reto sin precedentes. Ya no basta la diplomacia tradicional. Deben reforzar su posición legal, perfeccionar su comunicación y coordinar respuestas efectivas para contrarrestar la narrativa y las maniobras rusas. Si fallan, podrían perder mucho más que reputación. Derechos, influencia y hasta el control de su propio territorio están en juego. Esta crisis no es solo un mensaje para Alemania. Cualquier Estado, por poderoso que sea, está a una interpretación jurídica de perder su estatus y su seguridad, sin que se dispare una sola bala. La fragilidad del orden mundial actual significa que nadie, absolutamente nadie, está a salvo. Entonces, ¿qué nos enseña esta crisis? ¿Cómo podemos, como ciudadanos y como comunidad global, prepararnos para un mundo donde la ley se ha convertido en un campo de batalla tan peligroso como cualquier guerra? Una de las lecciones más importantes es la necesidad de fortalecer la educación cívica y el conocimiento sobre los tratados internacionales. Si los ciudadanos comprenden la importancia de estos acuerdos, pueden exigir a sus gobiernos que los respeten y protejan. Por ejemplo, en Suecia, tras la crisis de los submarinos soviéticos en los años 80, se promovió una campaña nacional para educar a la población sobre la neutralidad y los compromisos internacionales del país. Al mismo tiempo, la sociedad civil puede desempeñar un papel central en la supervisión de los compromisos estatales. Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han logrado, en otros contextos, alertar sobre incumplimientos de tratados y presionar a los gobiernos para corregir el rumbo. Una ciudadanía informada y activa es la mejor defensa contra la erosión del derecho internacional. Pero la amenaza va más allá de Alemania. Si las reglas pueden usarse como armas, ¿quién será el siguiente objetivo? El futuro del orden internacional depende de cómo respondamos ahora. El destino de Alemania es ahora una advertencia para todos. ¿Podría tu país ser el siguiente en la lista? La amenaza de Rusia de anular el reconocimiento de la soberanía alemana no es solo una cuestión bilateral. Es un reflejo de cómo el poder puede cambiar de manos con solo una firma o una nueva interpretación de la historia. Vivimos un momento en el que las reglas del juego internacional ya no están grabadas en piedra. Pensar que los tratados firmados hace casi 80 años tras la Segunda Guerra Mundial son intocables es un error peligroso. Cuando una nación como Alemania puede ver cuestionada su legitimidad mediante argumentos jurídicos, ningún Estado puede sentirse completamente seguro sobre su territorio,
su gobierno o su papel en el mundo. El caso alemán pone en evidencia que incluso los acuerdos considerados sagrados pueden ser reabiertos, reinterpretados o denunciados si una de las partes siente que sus intereses han sido traicionados. ¿Qué sucede si esto ocurre? El equilibrio global se tambalea. El derecho internacional deja de ser un techo protector y se transforma en un arma capaz de desencadenar crisis y reconfigurar fronteras. Las consecuencias de este escenario son profundas. Desde un conflicto diplomático o militar hasta la pérdida de derechos civiles, el aislamiento internacional y el resurgimiento de disputas territoriales en toda Europa. La posibilidad de retroceder décadas en avances democráticos y sociales se vuelve real y amenaza tanto a Alemania como al resto del continente y al sistema mundial construido tras la guerra. Hoy, la supervivencia de un país depende tanto de su fuerza militar como de su habilidad para navegar las aguas del derecho internacional. Rusia lo entiende y está dispuesta a pelear en ese terreno, usando tratados, precedentes y cláusulas incumplidas para forzar no solo a Alemania, sino a cualquier otro Estado, a aceptar una nueva realidad. La lección es clara. Ningún país puede permitirse ignorar el poder de la ley internacional ni confiar ciegamente en su propio estatus soberano. El tablero global es dinámico y las reglas pueden cambiar, ser retorcidas o utilizadas contra quienes las descuidan. Por eso, es momento de actuar con lucidez. Los ciudadanos deben exigir transparencia y firmeza a sus líderes. Las instituciones tienen que fortalecer sus defensas legales y prepararse para batallas jurídicas tan decisivas como cualquier enfrentamiento militar. Desde el punto de vista práctico, Alemania y sus aliados pueden tomar varias medidas inmediatas. Primero, deben documentar rigurosamente el cumplimiento de los acuerdos internacionales, creando un registro accesible y transparente sobre las acciones tomadas para mantener su estatus legal. Segundo, es crucial fortalecer la colaboración con organismos multilaterales como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pueden arbitrar disputas de soberanía mediante procesos legítimos y reconocidos. Tercero, se recomienda establecer equipos de crisis jurídicos internacionales formados por expertos en derecho internacional, diplomáticos y estrategas, capaces de responder de manera rápida y coordinada ante ataques legales o narrativas revisionistas. Finalmente, la comunicación estratégica debe informar claramente a la opinión pública mundial sobre la legalidad de las posiciones alemanas, evitando que la propaganda distorsione la percepción global. El ejemplo alemán no es un episodio aislado, sino una señal para el mundo. Si caen los pilares legales de una nación central en Europa, el efecto dominó puede ser devastador. La estabilidad, los derechos y la seguridad internacional están en juego. Ahora, más que nunca, debemos entender que el verdadero poder es anticipar, adaptarse y proteger el orden basado en leyes. ¿Estamos listos para lo que viene? Porque lo que hoy sacude a Berlín, mañana puede golpear en cualquier otra capital. Solo la vigilancia, la unidad y la defensa activa del derecho internacional pueden garantizar que la amenaza invisible de la deslegitimación no borre a ningún país del mapa. El futuro está en juego, y la responsabilidad recae en todos nosotros.